Creo que es importante, inicio un poquito la reflexión, la introducción de la palabra, ser consciente de la necesidad de mostrarnos, preste atención, mostrarnos tal y como somos. No gastemos el tiempo queriendo poner cera a nuestras grietas. No perdamos el tiempo queriendo maquillar nuestros errores. El reino de Dios se mueve y se establece por principios eternos de la palabra de Dios. Y a nosotros como hijos de Dios nos corresponde alinearnos con esos principios y ponerlos en práctica en nuestras vidas. La palabra de Dios nos muestra con claridad ese proceso divino que Dios tiene de una forma personal y particular con cada uno de nosotros. Pablo dice que estemos persuadidos de esto, que vivamos en esa convicción, en esa seguridad de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Deja que Dios lleve a cabo su preciosa obra en ti. No quieras ayudarlo. No quieras entorpecer la obra que Dios tiene ya en ese movimiento de gracia sobre tu vida. Repito, no quieras poner cera a tus grietas, ni maquillar tus errores. Uno de los principios que establece en nosotros la realidad del reino de Dios, para vivir el reino de Dios, es la sinceridad. La sinceridad, esta palabra pues viene pues de la realidad de un hecho. Cuando los alfareros estaban trabajando pues con vasijas y en su tarea, en su trabajo, cualquier vasija pues les haría una grieta o algún defecto, pues lo disimulaban con cera y después lo pintaban y aparentemente como que estaba esa pieza inmaculada. Pero cuando viene el calor derrite la cera. Por eso que mi consejo es que podamos en esta noche darnos cuenta de la importancia de presentarnos tal y como somos delante de Dios y delante de los demás. Cuando queremos maquillar nuestros defectos, cuando queremos poner cera a nuestras grietas, llega un momento que, como dice la palabra, no hay nada oculto de que no haya de salir a la luz. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que la desconfianza genera en las personas, la falta de sinceridad genera en las personas desconfianza. Y eso daña considerablemente las relaciones entre personas, entre hermanos. Daña las relaciones entre hermanos en la iglesia. Daña las relaciones entre ministerios, entre personas que han dispuesto su corazón para servir al Señor, pero que no han sabido de alguna manera pues disponer su vida para que la obra de Dios se lleve a cabo a través de
pues de la intervención divina, no de la intervención humana. O sea, usted o yo intentando de tapar o fingir o aparentar. Y esto es un serio problema porque sin darnos cuenta, todo esto se remueve y se crean atmósferas que no son, como diríamos, buenas, son atmósferas malas de desconfianza por parte de descubrir que no hay sinceridad en nuestras vidas. Y el pensamiento de hoy lo he titulado Sinceridad en el servicio. Porque cuán importante es ser sinceros a uno mismo, sincero a Dios y sincero a las personas. Para que nadie se lleve ningún desengaño, ni contigo ni conmigo. Cuando digo de no poner cera en nuestras grietas o no maquillar nuestros errores, no estoy diciendo de que de alguna manera le estemos dando cuna a nuestros defectos. No. Estoy diciendo de que tenemos que darnos cuenta de los defectos y no disimularlos, no fingir que no están o no maquillarlos, sino más bien tomárnoslo en serio de una manera personal y ponerlo delante de Dios. Que Dios sienta la realidad que hay en nuestro, que nos duele descubrir ese defecto, que nos incomoda tener esa grieta, que no nos da igual y que no nos quedamos impasivos, que no nos quedamos indiferentes, sino que queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas y queremos ser perfeccionados en las distintas áreas donde cada uno de nosotros tiene que ser perfeccionado. Porque esto va a ayudar. El que usted descubra, a pesar de mis defectos, que no se los tapo, sino que están ahí delante, pero que usted descubra que a pesar de mis defectos yo soy sincero. Soy sincero con usted y soy sincero con Dios y soy sincero con los hermanos. Y esto es muy importante porque no vamos a desengañar a nadie. La iglesia en Corintios sufrió una serie de movimientos extraños por causa de gente que enseñaba, pues de alguna manera, contaminando, medrando de la misma palabra de Dios. Y esto hacía de que aquellos que estaban de alguna manera queriendo crecer y cuando estaban viendo los errores y los fallos que otros trataban de ocultarlos, pero que se manifestaban, venía un desaliento y venía un desánimo. Y eso puede ocurrir en este tiempo y en nuestra iglesia si nosotros no tomamos la decisión de mostrarnos tal y como somos y sin que se nos caigan los anillos para reconocer nuestros defectos. Incluso porque a veces queremos de alguna manera, pues, ¿cómo diríamos? Acunar nuestros defectos o excusarlos. No, es que yo soy así, tengo este carácter y me sale así. Vale, muy bien, si te salió y de alguna manera pues ofendiste o dañaste, no te quedes impasivo ante la necesidad de pedir perdón y pedir disculpas.
y reconocer que tienes un problema. Reconocer que tienes un problema. Porque de esta manera estaremos facilitando que la obra que Dios está llevando a cabo continuamente en nuestras vidas no sufra ningún retraso, sino que la perfección nos vaya llegando. Y esto pues tiene que ver con algo tan hermoso como sentir liberación, como sentir restauración, como sentir sanidad. No vivir en un movimiento de ¿cómo se llama? De chapuzas, de hacer nosotros cosas para evitar que la gente se dé cuenta de mi mal carácter, se dé cuenta de mis reacciones impulsivas, se den cuenta de que soy un chismoso, o que se den cuenta de que me es fácil criticar a la gente, o que se den cuenta, y a veces tratamos de maquillar todo esto. No, esto no es una crítica. Esto es algo constructivo. Y queremos maquillar cosas que a la suma de la realidad, más que edificar, está dañando. Está perjudicando. Las relaciones salen dañadas. Hay una pérdida de confianza. Después usted está desarrollando un ministerio. Pero hay alguien que ha perdido la confianza en usted porque ha visto cómo se le ha caído la cera de la grieta. Y a lo mejor esa persona le dice algo en la cara y usted, en vez de reconocer, a lo mejor usted se ofende. Y todas estas cosas tienen que ver con la realidad de que los principios del reino de Dios se estén estableciendo de tal manera que aprendamos a vivir el reino cada día. ¿Qué es vivir el reino cada día? Vivir el reino cada día es descubrir la verdad de Dios, aplicar la verdad de Dios y obedecer a Dios a pesar de mis defectos. Reconociendo mis defectos, reconociendo mis errores, reconociendo y entrar en ese proceso de restauración, sanidad, liberación. Porque solamente de esa manera yo voy a poder ser de bendición para mis hermanos. Y mis hermanos van a ser de bendición para mí. Estaremos en una misma sintonía. Estaremos gozando una misma atmósfera de gloria. Porque usted está en un proceso de la realidad sanadora de Dios, liberadora de Dios. Y yo estoy en el mismo proceso sanadora de Dios y liberadora de Dios. Nuestra mente y nuestro corazón están recibiendo los beneficios del reino. Y estamos realmente, pues, disfrutando los ámbitos espirituales, entendiendo y comprendiendo con más certeza la revelación espiritual que cada día nos llega. ¿Por qué? Porque hemos decidido ser sinceros. Hemos decidido no tapar grietas con cera, donde el calor la derrite y le muestra a la gente hasta provocar un desengaño en las personas. Hemos decidido aplicar este principio
poderoso en nuestra vida. Son muchos, hay una lista inmensa de principios que nos establecen y nos afirman en la realidad del reino de Dios. Pablo, viviendo situaciones extrañas con la iglesia de Corinto, él escribe y expresa estas palabras. Segunda de Corintios, en el capítulo 2, verso 17, dice el apóstol Pablo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, habla Pablo con una convicción extraordinaria. Cada frase, cada palabra necesita nuestra reflexión y nuestra atención. Dice: como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pablo está viviendo la desconfianza de gente que se han desengañado con otros. Y Pablo tiene que aclarar que él no tiene nada que ver con aquellos que actúan con esa falta de sinceridad. Y que él viene a cara descubierta, presentándose tal y como es, y hablando de parte de Dios, para que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere revelar y enseñar a la iglesia. La sinceridad fortalece las relaciones personales. La falta de sinceridad las daña, las destruye, las estropea, ¿verdad? Y yo quiero que en esta noche todos nos percatemos de lo importante que es que seamos sinceros. Por eso vamos a mostrarnos tal y como somos. No vamos a hacer esfuerzos inútiles, queriendo tapar, ocultar, disimular, maquillar. No, porque esto nos perjudica. ¿Y sabe una cosa? Cuando una persona se muestra tal y como es, cada día vamos viendo a nuestro hermano tal y como es, y nos vamos dando cuenta del avance, del progreso, del crecimiento, de la madurez espiritual, porque está en el proceso. Aunque veamos los defectos, aunque vean los defectos en mí, no pasa nada. Pero no estamos perdiendo el tiempo queriendo maquillar nuestras tristes realidades, que tienen que ser puestas delante de Dios para que sean sanadas y restauradas. Dios quiere que nos percatemos y nos demos cuenta de todo esto, porque la iglesia puede vivir una atmósfera apacible, preciosa, de unidad, de amor, de respeto, de honra, o puede vivir una atmósfera distinta, diferente, de discordia, de pleitos, de celos y de envidia. Y eso pasaba en las iglesias en el primer siglo. ¿Pero sabe por qué? Por falta de sinceridad en los hermanos. Por eso es que es una gran responsabilidad personal. Yo tengo una responsabilidad con ustedes, ustedes tienen una responsabilidad conmigo. Todos tenemos una responsabilidad con Dios de mostrar sinceridad delante de Dios. Sincera. Si venimos con defectos de fábrica, que sea nuestro creador y nuestro formador el que nos restaure, el que nos sane, el que nos ayude a liberarnos de esos defectos,
de esas lacras que muchas veces arrastramos durante muchos años y aún convertidos lo seguimos arrastrando. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que sea Cristo el que perfeccione nuestras vidas continuamente. Y eso es importante que se lleve a cabo. Segunda de Corintios capítulo 1, 12 dice: nos satisface saber que nos hemos comportado bien y que hemos sido sinceros con todos, especialmente con ustedes. No lo hicimos guiados por nuestra propia sabiduría, sino con la ayuda de Dios y gracias a su gran amor. ¿Usted ama a su hermano? ¿El amor de Dios está en usted? La manera de mostrar nuestro amor es siendo sinceros los unos con los otros. La sinceridad no quiere decir que tengamos la libertad para decirle al hermano: hermano, tú tienes este defecto, tú tienes esto, tú tienes lo otro, eres así, eres asado. No, mi hermano, es una falta de educación. La sinceridad es para que todos podamos vernos tal y como somos, que no hayan sorpresas. Porque donde hay sorpresa hay desengaños. Y sobre todo a los débiles en la fe. ¿Cuántas personas débiles en la fe han descubierto la grieta del líder y se ha venido al suelo? Líderes, es muy importante que usted sea transparente, sincero, delante de Dios y de las personas. No tapemos nuestros defectos, tampoco los acunemos, pero pongámoslos delante de Dios para que recibamos el trato necesario para ser libres de aquellas cosas que nos están afectando. Primera de Pedro, capítulo 1 dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La palabra de Dios nos habla con tanta claridad, nos habla con tanta puntualidad, porque, hermano, lo veamos o no lo veamos, lo reconozcamos, nosotros somos portadores de algo, de bendición o de maldición. Nosotros estamos siendo portadores para crear una atmósfera de bendición, libertad, amor, gloria, o una atmósfera donde la crítica, el chisme, la murmuración se mueven a su antojo, trayendo discordia, pleito, disensión. La Biblia habla de todo esto entre los propios hermanos. Y esto también nos muestra la falta de un crecimiento espiritual. Pero el crecimiento espiritual viene cuando cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad de aplicar los principios bíblicos del reino de Dios. Y si la palabra de Dios hoy nos dice lo necesario es que usted sea sincero, que yo sea sincero, ¿verdad? A pesar de nuestros defectos. Sí, hay defectos, pero están en proceso de perfección. Y usted tiene que alegrarse. Ve al hermano y usted ve el defecto, pero también usted está viendo que está en proceso de perfección. Y no solamente se alegra, sino que usted es motivado a la oración. Y ora por su hermano. Y su hermano ora por usted.
Porque su hermano ve algo en usted, pero usted también ve algo en el hermano. Y todos vemos nuestra realidad. ¿Y sabe lo hermoso y lo maravilloso? Que ahí es donde se cumple lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Y nos damos cuenta con la miseria que hemos venido a los pies de Cristo, a la presencia de Dios. Y nos damos cuenta de ese proceso bendito donde Dios nos ha estado liberando y perfeccionando de tantas cosas. Y podemos decir, yo ya no soy el mismo. Se ha producido una transformación en mí por la gracia de Dios. Y es Dios el que ha llevado a cabo esta preciosa obra. Y en el momento que yo he querido hacer algo por mi propia cuenta, lo único que he hecho es alargar el proceso de perfección. Por eso, mi hermano, muéstrate tal y como eres. No pierdas el tiempo poniendo cera en tus grietas. No pierdas el tiempo maquillando tus errores. Porque Dios tiene cosas importantes para ti y quiere usarte. Y Él quiere que tú seas una carta abierta para tus hermanos, para que ellos puedan leerte y entenderte. Y ellos puedan también tomar tu ejemplo, porque ven la necesidad de tomar tu ejemplo. La sinceridad adorna y enriquece la doctrina de Cristo. Y sabe una cosa, cuando nos movemos con sinceridad, cuando hablamos en el nombre de Jesús, nuestras palabras tienen una fuerza y un poder, porque sabe una cosa, el instrumento o el canal está en el proceso de perfección. Y Dios lo usa. Pero cuando nosotros queremos usar la palabra de Dios en ese estado de esfuerzo, de querer dar una imagen de lo que no somos, o fingir lo que no somos, o mostrarnos de una manera falsa, entonces esa palabra, aunque sea de la propia Biblia, no tiene el efecto ni tiene el poder que tiene que tener, porque el canal no está en condiciones. La unción es la que pudre los yugos. Los que tenemos ya experiencia de subir aquí, ya ahí estamos temblando y diciéndole al Señor, Señor, no estoy en condiciones y te ruego, Dios mío, que venga tu unción, porque yo no quiero ser yo hablando a tu pueblo. Yo quiero que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo, hablando a tus hijos, desvelando las cosas, descubriendo, mostrando aquellas cosas que nos son ocultas, pero que llegado el momento y el tiempo nos es revelado. Y ahí cada día es una aventura en el Señor, en el que descubrimos cosas nuevas, donde somos edificados de una manera más estable y más firme. Dice, presentándote, Tito, el apóstol Pablo, Tito 2, 7 y 8, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dios quiere abrir nuestros ojos para que podamos entender la importancia de aquellas cosas que
tienen que ver con nuestro proceso de edificación y fortaleza espiritual. Y no podemos estar ahí no dándole el mérito ni la importancia que requiere. Su mente y su corazón tienen que estar despiertos a la realidad de lo que Dios le está hablando. Su mente y su corazón tienen que estar despiertos a la revelación del Espíritu Santo, porque Dios quiere continuar llevando a cabo su preciosa obra. Él te está perfeccionando, Él te está dando crecimiento espiritual, Él te está dando madurez espiritual. Dios te está metiendo en un proceso de vida. Dios es maravilloso con cada uno de nosotros. Pablo, hablando a Timoteo, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Se requiere que el que va a servir esté limpio delante de Dios. Seamos la limpieza viene a través de la sinceridad, mostrándonos tal y como somos. Si a Dios le place usarte tal y como eres, bendito eres. El problema es cuando tú estás queriendo enmarañar tu realidad, tapar tus defectos, maquillar, disfrazar, aparentar. Eso no le gusta nada a nuestro Dios. ¿Cuántos saben eso? Que no le gusta nada. Para nada. Estamos para terminar. La sinceridad es imprescindible para servir a Dios. Si usted tiene el anhelo de servir a Dios, la manera de honrar a Dios en un servicio digno es presentarte al Señor a cara descubierta, con todos tus defectos visibles. Al Señor no le podemos ocultar nada, pero no se ha percatado, no se ha dado cuenta que a veces lo intentamos. A veces intentamos. Caemos en el error de pensar de que Dios no se va a dar cuenta. Pero no hay nada oculto ante los ojos del Señor. Y sabe una cosa, le voy a decir más. Dentro de un ambiente espiritual, de un ámbito espiritual donde se mueve el Espíritu Santo, la persona que no anda con integridad y con sinceridad delante de Dios es denunciado. Digo esto para que aprendamos, porque muchas veces no nos percatamos y pensamos, esto es un simple sentimiento. No, es el Espíritu Santo redarguyendo. Y te está diciendo, no mi hijo, por ahí no. Por ahí no vas bien. Te estás equivocando. Estás perdiendo el tiempo. Es el momento de reconocer tu error. Es el momento de pedir perdón. Es el momento de pedir auxilio. Es el momento de pedir intervención divina. Y tu Padre que te escucha siempre. Dice David, este pobre clamó. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. De todas sus angustias. Segunda de Corintios 4 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos en amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Ahí ya estamos viendo una intervención divina en alguien que está entendiendo la importancia de la sinceridad y de poder ser usado por Dios en la condición de la verdad de su estado. Dice también Pablo, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios quiere que en este día podamos poner nuestra mente y nuestro corazón en orden para percatarnos y darnos cuenta de aquellas cosas que no están en armonía con Dios. Y hay que buscar la reconciliación. Hay que buscarlo. Dice, y todo lo que hagáis, Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sinceridad en nuestro servicio es una gran necesidad.